¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Le doy la bienvenida y le agradezco que esté con nosotros, que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, que también comparta el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando, analizando. También le agradeceremos que se suscriba a esta plataforma y comparta los demás contenidos del canal. Pues vaya relación tan compleja la que sostienen México y Estados Unidos. No podría ser de otra manera. Comparten una de las mayores fronteras del planeta, una frontera que también en muchos sentidos es económica, cultural, social, y es que habría que señalar que en el caso de Estados Unidos, pues estamos hablando de la mayor potencia militar que haya visto la humanidad en toda su historia hasta el momento. Una potencia que por supuesto también es económica y que gran parte de su riqueza pues la generó con el saqueo de distintas partes del mundo. Una relación con muchos países de supremacía por parte de Estados Unidos, una relación pues generada precisamente para expoliar, para extraer recursos, extraer riqueza, como muchos otros países, una potencia de carácter imperialista, en el caso de Estados Unidos y la mayor parte de los países de Europa occidental, pero que hoy decíamos y desde hace ya bastantes décadas Estados Unidos ejerce un poder casi hegemónico, unilateral en todo el planeta y pues eso dificulta cualquier relación que México pueda tener con su vecino del norte, una relación asimétrica muy complicada. Y hoy Estados Unidos está en problemas no solamente de carácter económico, porque hay una tendencia ahí sostenida de mayor crecimiento de China y que todo indica en los próximos años la mayor economía del planeta no será ya la estadounidense, sino la economía china, pero Estados Unidos tiene otros problemas de carácter social muy fuertes, muy intensos, y tiene que ver con el consumo de drogas en ese país. Resulta que la sociedad estadounidense requiere de grandes volúmenes de droga, de grandes cargamentos, porque es el mayor mercado de drogas del planeta. Esta sociedad que vive en muchos sentidos consumiendo distintos tipos de droga, pues tiene como proveedor al mundo, al planeta en su conjunto. Pero Estados Unidos, pues en vez de resolver el problema interno que tienen de demanda de drogas, resulta que reparte culpas a todo el planeta y ha puesto sus principales baterías discursivas en México. Presiones que se traducen también en una relación política muy complicada con ese país, porque le endilga a México la responsabilidad de que son estadounidenses los que consumen drogas y mueren a una tasa por fentanilo de entre 80,000 y 100,000 al año. Bueno, pues vaya situación tan compleja que existe en Estados Unidos, pero peor aún, que busquen culpas en otras partes del mundo. Si es que hay drogas que pasan por México, por América Latina, por Europa, por África y que llegan a Estados Unidos, pues es porque ahí tienen el mayor mercado, ahí está la mayor demanda. Precisamente, Estados Unidos tendría que preguntarse por qué su sociedad requiere de tal cantidad de drogas. Pero bueno, Estados Unidos ahora presiona y de manera muy destacada a México para que dice Estados Unidos, pues los cárteles de la droga sean desarticulados y por lo tanto ya no llegue la droga a Estados Unidos. Aquí lo hemos dicho, Estados Unidos tendría en primer lugar que combatir a los cárteles de la droga asentados en Estados Unidos. Allá es donde tienen la mayor generación de riqueza porque pues venden al consumidor final con la mayor posibilidad de obtener utilidades. Los grandes, los grandes negocios de drogas se realizan en Estados Unidos. Y es que cómo es posible, también lo hemos dicho aquí, que en Estados Unidos el trasiego de drogas sea tan eficiente, haya una red tan aceitada de distribución de drogas en Estados Unidos, que ni siquiera, decíamos, sabemos los nombres de estas organizaciones.
son tan poderosos que ni siquiera son públicos los nombres de las organizaciones criminales ni de quienes las integran allá en Estados Unidos y que tienen la capacidad de distribuir cualquier tipo de droga hasta la última calle de la última ciudad de Estados Unidos. Vaya que esa sí es eficiencia en el trasiego de drogas, vaya logística, vaya almacenes que debe contar Estados Unidos precisamente para abastecer diariamente gran cantidad de drogas en todo el territorio estadounidense. Entonces, primero lo que tendrán que hacer es desarticular a las bandas de trasiego de drogas, a los cárteles que operan en Estados Unidos y que decíamos, pues operan mucho mejor que en cualquier otra parte del mundo. Allá ni siquiera hay enfrentamientos, ni siquiera hay violencia, pero se distribuye la droga de manera muy eficiente, por decirlo de alguna manera, en territorio estadounidense. Pues tendría que hacer Estados Unidos, lo primero es combatir el trasiego de drogas allá en Estados Unidos. Pero ha estado insistiendo el gobierno de Donald Trump, por él mismo incluso, de que debe dejar México ingresar a tropas estadounidenses, que sean los marines estadounidenses los que combatan a los cárteles de la droga en México. Y lo han dicho a través no solamente de la figura de este personaje, sino de distintos funcionarios subordinados a él, por supuesto. La última en esta semana fue de el titular del FBI, este buró de investigaciones policiales en Estados Unidos, encargado de la seguridad interna de Estados Unidos, quien ahora pues también recomienda que sea Estados Unidos el que combata a los cárteles de la droga aquí en territorio mexicano. Insistimos, pues no, primero combátalos allá. Allá es donde tienen una impunidad, decíamos, que ni sus nombres sabemos, y que están realizando un trabajo muy bien aceitado. Y Estados Unidos se queja de las muertes anuales por consumo de drogas que se presentan en su propio territorio. Hay quienes hablan en algún momento de 100,000, hay quienes en algún momento han señalado que se han reducido y son 80,000 o 70,000. ¿Y qué hay de las muertes en territorio mexicano que sus armas generan? Porque ¿quiénes están armando a los cárteles de la droga? Pues resulta que es Estados Unidos. Le invito a leer el reportaje que he tenido la oportunidad de redactar en Diario Red, ahí en diariored.com, este reportaje con información de México, de agencias mexicanas, con información también de agencias estadounidenses que dan cuenta que en territorio mexicano circulan de manera ilegal 15 millones de armas. ¿De dónde vienen esas armas? De Estados Unidos. ¿En manos de quién están? De la delincuencia organizada. ¿Quién se las proveyó? Las armerías estadounidenses. 15 millones de armas que circulan en territorio mexicano y que, ojo, ya han causado la muerte de casi medio millón de personas desde que Felipe Calderón anunció una supuesta guerra contra el narcotráfico, desató la violencia. Desde entonces van casi medio millón de mexicanos, de mexicanas, de distintos grupos de edad, muertos por estas armas estadounidenses que están en poder precisamente de los cárteles del narcotráfico. Entonces, aquí también habría que pedirle a Estados Unidos que si no quiere que las drogas pasen desde territorio mexicano al estadounidense, pues también retire el apoyo que sus armerías están generando hacia el narcotráfico asentado en México. Y es que tendríamos que preguntarnos, ¿qué serían de las organizaciones criminales sin la capacidad de fuego que les provee Estados Unidos? ¿Qué sería del cártel de Sinaloa, del cártel Jalisco Nueva Generación, de la familia michoacana, de los Zetas, del cártel del Golfo, de cualquier organización que citemos? ¿Qué serían sin la posibilidad de contar por miles fusiles de asalto AK-47, AR-15, Barrett calibre 50, granadas, lanzagranadas, lanzamorteros? ¿Qué sería de estas organizaciones sin esta capacidad de fuego que ha logrado controlar territorios de manera importante, sobre todo en el sexenio de Felipe Calderón en México, que ha logrado someter gobiernos municipales o aliarse con ellos? ¿Qué sería de estas organizaciones sin esta capacidad de fuego? 15 millones de armas provenientes de Estados Unidos en manos del narcotráfico en
México se trata de datos, decíamos, reveladores que también hablan de la gran hipocresía estadounidense con respecto de este tema. Porque por un lado dice que quiere detener el flujo de drogas, pero por otro lado eh, prácticamente arma a los cárteles del narcotráfico en México. Habría que señalar que en lo que va de la llamada cuarta transformación, es decir, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la actual administración de Claudia Sheinbaum Pardo, México ha asegurado 67,050 armas de fuego, la mayoría fusiles de asalto, decíamos, de diversos tipos y calibres, también lanzagranadas, pistolas y revólveres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. 67,050 armas en 7 años y medio. Se trata de 54,939 armas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se trata de un promedio de 745 armas aseguradas al mes. En el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, ha logrado incrementar esta tasa. En 7 meses de gobierno aseguró 12,111 armas de fuego, con un promedio de 1,730 armas al mes. Más, decíamos, o alrededor, más bien en realidad más del 100% de lo asegurado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al referirnos al promedio mensual de este tipo de aseguramientos. Se trata, decíamos, de un incremento importante, pero finalmente de una gota en el mar. En efecto, son, decíamos, 67,050 armas las que en 7 años y medio ha asegurado México, pero Estados Unidos envía, pues, decíamos, hasta 200,000 y 240,000 armas al año. ¿Sí? Y de manera acumulada, pues hoy circulan ya 15 millones de armas y que están en manos de los cárteles. Cuando más armas ingresaron de manera ilegal a México, otra vez fue el sexenio de Felipe Calderón, cuando diariamente ingresaban 2,000 armas de fuego a territorio nacional de manera ilegal. Se trata, decíamos, pues de un empoderamiento muy, muy importante de estos cárteles de las drogas que les proveen precisamente las armerías estadounidenses. Desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón, en un afán de obtener la legitimidad como presidente de la República, una legitimidad que no obtuvo en las urnas porque llegó mediante un fraude monumental, pues declaró la guerra al narcotráfico, decíamos, para tratar de legitimarse, y desde entonces van 486,087 muertes en territorio mexicano y que se trata, pues decíamos, de una situación bastante complicada. Esta violencia desatada por el gobierno de Felipe Calderón, a instancias, habría que recordarlo, también de Estados Unidos, hizo incrementar la tasa de homicidios diarios de manera sostenida desde entonces. Llegó a un pico en 2021 de más de 100 muertes diarias en México, más de 100 homicidios, y que desde entonces empezó una estabilización y una reducción en la tasa de homicidios, o que hoy decíamos es una reducción de alrededor del 28,1% con 72,3 crímenes al día. Algo que por supuesto todavía es complicado, es alarmante, no tendría que ocurrir ninguna muerte eh, a manos de otra persona por arma de fuego, pero digamos es parte de lo que se generó en México desde el sexenio de Felipe Calderón y que ha estado animado por la industria armamentista estadounidense, particularmente de las armerías que sin ningún tipo de control venden armas a México. El asunto es que Estados Unidos, que tiene grandes capacidades de control sobre su propia población, que tiene la capacidad de rastrear a cualquier ciudadano estadounidense mediante las herramientas tecnológicas que ya cuenta y que ha desarrollado, pues resulta que uno no ve el trasiego de drogas al interior de su país, al interior del territorio estadounidense, y dos, tampoco ve el trasiego de armas que desde su territorio se generan hacia México. En realidad se trata, decíamos, de una falta en realidad de voluntad política para hacerlo, cuando tiene
Estados Unidos una gran capacidad de controlar las expediciones de visa, de licencias de conducir o de registros de antecedentes penales o incluso por faltas administrativas, situación migratoria, ingresos y salidas del país, y resulta que no puede controlar a quienes compran, porque lo hacen legalmente, por ejemplo, 300 armas, 400 armas, 500 fusiles de asalto, y no tiene la capacidad de incluso preguntarse para qué quiere esa persona la adquisición de tal cantidad de armas, además, decíamos, pues de tal calibre y de tal capacidad como significan los fusiles de asalto AK-47, AR-15 o fusiles Barrett calibre 50. ¿Cómo es posible que Estados Unidos pues no genere una vigilancia sobre aquellas personas que compran tal cantidad de armas y que pues las trasiegan con rumbo a México? Se trata en realidad de una hipocresía mayúscula de este país en sus distintos gobiernos, desde el de Joseph Biden, digamos el anterior, pero más aún con el de Donald Trump, porque Donald Trump incluso pues ha dicho que no habrá ningún tipo de regulación sobre las armas en Estados Unidos, aunque pues ya ha tenido que declarar la semana pasada que habrá una política de vigilancia más intensa sobre el trasiego de drogas, perdón, de armas en Estados Unidos. De hecho, tuve la oportunidad de preguntarle a la titular del Poder Ejecutivo Federal Mexicano, Claudia Sheinbaum, en la conferencia de prensa matutina que sostiene todos los días ahí en Palacio Nacional. Tuve la oportunidad de hacerle una pregunta al respecto la semana pasada y Claudia Sheinbaum pues se congratulaba de que por primera vez en la historia Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos acepta que hay un problema en el trasiego de armas de norte a sur y que por primera vez estará tomando cartas en el asunto. La verdad es que no podríamos echar las campanas al vuelo. Y en el caso de Donald Trump tiene compromisos muy fuertes, muy intensos con la industria de armamentista en su país, particularmente con la Asociación Nacional del Rifle, que le apoyó con todo para que llegara a la presidencia estadounidense y que estuvo pues enfrentada con Joseph Biden por las tibias medidas en contra del trasiego de armas que implementó durante su administración. Y pues habrá que ver de qué manera y de manera real Estados Unidos combate el trasiego de armas desde su país con rumbo a México. Habría que recordar que ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en agosto de 2021, demandó a 11 empresas estadounidenses por prácticas comerciales negligentes e ilícitas que facilitan el tráfico ilegal de armas a México. Habría que señalar que hoy estos litigios de carácter internacional se encuentran en dos instancias del Poder Judicial estadounidense. Una de estos litigios está en la Suprema Corte de Estados Unidos y será emitido a finales de junio. Ahí estaremos viendo si en efecto México tendrá algún tipo de éxito desde el punto de vista judicial en Estados Unidos para pues sancionar a estas empresas y sobre todo cotarlas. No es posible que hasta diseñen líneas mercadológicas destinadas a los cárteles de la droga asentados en México. Son tan impunes estas empresas que a sabiendas de que estas armas terminarán en los cárteles del narcotráfico, compiten en ellas, entre ellas, para ver qué pues línea de publicidad atrae de mejor manera a los cárteles de las drogas asentados en México. Decíamos, parte de estos datos que estamos revelando y que usted puede consultar en Diario Red. Busque ahí el trabajo de mis demás colegas, compañeros, por supuesto, en este esfuerzo interesante y muy intenso de Diario Red aquí en México. Le invitamos a que ingrese a la página y consulte todos los trabajos que están ahí en esta plataforma. Pues muchas gracias por habernos acompañado. 15 millones de armas. Estados Unidos ha enviado a los cárteles de la droga en México y luego se queja del poderío que tienen para trasegar droga con rumbo a Estados Unidos. No queremos que
nos envíen tropas, marines a combatir a los narcos, más bien dejen de armarlos, dejen de enviarles tal cantidad de armamento. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradeceremos que nos deje su me gusta, su pulgar arriba, su solidaridad y también que nos encuentre la siguiente semana con más información, más investigación aquí en Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Hasta la próxima.